¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos, ¿cómo están? Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, damos inicio a la lección número 12 de nuestro programa Introducción a la Divina Voluntad. Y es, como vimos en el programa anterior, insiste Jesús en llegar a la verdadera humildad. Realmente siempre le insiste a Luisa, llega a tu nada, porque es muy importante vaciarnos de lo nuestro para que Él pueda llegar a poner su todo. Así es. Y esto es algo que es necesario entender. O sea, mientras no lleguemos a ese punto de despojarnos de todo lo nuestro, la vida en la divina voluntad prácticamente no se va a poder desarrollar. Se podrán desarrollar obras en la divina voluntad. Cuando la criatura intenta fundirse en ella, la divina voluntad acude, concurre con la criatura en sus actos, pero si no encuentra la nada en la criatura después del acto, la divina voluntad se va. Así que tendremos dos tipos de santidad divina. Un tipo que es la santidad divina haciendo actos en la divina voluntad, en que simplemente se reconocen los actos como hechos por la divina voluntad en la criatura. Es una santidad muy grande, tiene el desarrollo de vidas divinas en cada acto que se haga, pero no se forma la vida divina en la criatura. Y el otro que es el total, el pleno abandono en Él, que es estar totalmente sumergido en ese sol inmenso que es Dios, y desde ahí obrar, pero ya no salir a la ¿cómo diríamos? Iba yo a decir a la superficie, pero a la superficie de ese sol, sino quedarnos sumergidos y actuar desde ahí. Y eso es algo que es importante, porque eso es en el escondimiento. Estamos escondidos en Dios y ahí no hay ya actividad externa, sino todo es interior, en unión con Dios y en un profundo recogimiento. Que esa es otra de las cosas que vamos a ver, creo, ¿no? Vamos a seguir viendo lo necesario para llegar a vivir en la divina voluntad. Y bueno, lo siguiente pues es el reposo interior, o sea, el silencio de todo lo que no es Dios. Hay un silencio exterior que es acallar el mundo. ¿Cómo acallaríamos el mundo? Pues tendríamos que irnos a la isla más lejana para ya no saber nada del mundo. Todo lo que no quería que dijera. No, estamos inmersos en el mundo. Sí, pero estamos inmersos en el mundo, estamos totalmente de acuerdo. La oración de Jesús en la última cena dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. ¿Y qué se necesitará para llegar a ese punto de que nos preserven del mundo? Que no nos toquen nuestra sensibilidad, ¿no? Nuestros sentidos, porque el mundo entra por los sentidos, por el olfato, la vista, el oído, el tacto. Por ahí nos entra el mundo, entonces tendremos que acallar primero nuestros sentidos. ¿Qué más? Estar en unión con Jesús, en oración con Él todo el tiempo, ¿no? Así también, o sea, es totalmente de acuerdo, pero el punto anterior, llegar a nuestra nada. En el momento que yo ya no tenga nada en mí, el mundo ya no me atrae. ¿Sí? O sea, si se entiende, mientras haya algo mío en mi interior, ese algo mío se va a ver atraído por algo exterior. En el momento que lleguemos a ese total abandono, a ese desapego de todo, incluso de mi propio yo, en ese momento el mundo exterior desaparece. O sea, estoy inmerso en el mundo, vivo en el mundo, trabajo en el mundo, convivo con el mundo, pero el mundo ya no penetra en mí. O sea, ya no tiene la capacidad de penetrar y de llamarme la atención, sino simplemente es algo más que se sufre, y digo se sufre en el sentido de tener que sentirlo
de vez en cuando, pero no con esa fuerza de antes, ¿no? Así que bueno, esto es lo que vamos a tratar de entender de por qué es necesario llegar a nuestra nada. Y entonces ya todos los actos y satisfacción de necesidades se vuelven como darle vida a la divina voluntad. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a leer, ¿no? Uh-huh. Hay una lectura en donde prácticamente vamos a empezar a ver parte de esto de llegar a nuestra nada, parte de cómo llegar a eso y la necesidad de ese silencio interior, ¿no? Es en el libro 3, lectura 72, en mayo 20, 1900. Encontrándome fuera de mí misma, me parecía que fuese de noche y veía todo el universo, todo el orden de la naturaleza, el cielo estrellado, el silencio nocturno. En suma, me parecía que todo tenía un significado. Mientras esto miraba, me parecía que veía a nuestro Señor que, tomando la palabra acerca de lo que veía, ha dicho: toda la naturaleza invita al reposo, pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Mira, las estrellas centellantes de luz moderada, no deslumbrante como el sol, el sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales, y que todos buscan un lugar, una cueva donde estarse en silencio y reposarse del cansancio de la vida. Si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma es necesario reposarse en su propio centro que es Dios. Pero para poderse reposar en Dios es necesario el silencio interior. Esto yo creo que vale la pena comentarlo, ¿no? Se entiende, lógico, que si lo que queremos es el silencio interior, por fuerza en el exterior también debe haber silencio. O sea, difícilmente podríamos estar en el bullicio, en la algarabía, y tener silencio interior. Entonces, como que van de la mano el silencio exterior con el silencio interior. En la medida que vamos teniendo este silencio interior, es en la medida en la que vamos permitiendo que la divina voluntad se acerque, que la divina voluntad llegue a formar prácticamente vida en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos no dispersos, ese es el silencio. Todas nuestras potencias están enfocadas a conseguir este reino de la divina voluntad en nosotros, y por lo tanto la divina voluntad encontrará el vacío necesario para poder desarrollar su vida en la criatura. Así que es total y absolutamente de necesidad, primero, que intentar llegar a nuestra nada. Segundo, el silencio. El silencio, tanto exterior como interior. En ese silencio entrar en la oración. Y ahí es en donde se podrá tener esa iluminación, vamos a llamarlo así, para descubrir toda la parte interior de la obra y de todo lo que la divina voluntad hace. Como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente adormecer. Pero ¿cuál es este silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones, teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos, en suma, a todo lo que no llama a Dios. Ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? El único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada, como era antes de que fuera creada, y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Esto es lo que comentábamos hace unos momentos. O sea, necesitamos esa parte de, ¿qué podríamos llamarla? Como de humildad en virtudes, que es no reconocer nada en nosotros.
Y en ese momento estamos abriendo las puertas a que este querer divino, esta divina voluntad penetre y haga vida en cada uno, ¿sí? Y haciendo vida, prácticamente todo lo exterior, todo lo que es ajeno a Dios, pierde importancia. Ya no nos llamaría ni la potencia, ni la sabiduría, ni la belleza de las cosas exteriores, sino estaríamos enfocados y totalmente sumergidos en la contemplación, en la, más que contemplación, en la vivencia de todo lo que Dios ha creado para toda la humanidad. Hija mía, todas las cosas tienen principio de la nada. Esta misma máquina del universo que tú ves con tanto orden, si antes de crearla hubiera estado llena de otras cosas, no habría podido poner mi mano creadora para hacerla con tanta maestría y dejarla tan espléndida y adornada. A lo más habría podido deshacer todo lo que podía estar, y después rehacerla como a mí me agrada. Pero estamos siempre allí, en que todas mis obras tienen principio de la nada. Y cuando hay mezcla de otras cosas, no es decoroso para mi majestad descender y obrar en el alma. Pero cuando el alma se reduce a la nada y sube a mí, y toma su ser en el mío, entonces yo obro como el Dios que soy, y el alma allí encuentra el verdadero reposo. He aquí como todas las virtudes tienen principio en la humildad y en el aniquilamiento de sí mismo. Bueno, reitera esta necesidad de llegar a la nada. Y algo que es realmente importante no es quedarnos en la nada, sino una vez que hemos deshecho nuestro ser ahí, llegar a ese punto, hay que retomar nuestro ser, pero retomarlo en Dios. Y entonces vamos a retomar el verdadero ser que Él quería, que Él creó en nosotros. Así que no es nada más llegar a la nada para quedarnos en la nada, sino llegar en la nada para llegar y imbuirnos, mezclarnos con todo. A ver, entonces cuando Dios creó a Adán, lo creó de la nada y le insufló su ser, el ser de Dios. Uh-huh. Ahora nosotros insistimos en ser alguien ajeno a Dios. Uh-huh. El mundo, el demonio y la carne han insistido en que tenemos que ser alguien ajeno a Dios. Ese ser ajeno a Dios es el que tenemos que sacar para que Dios vuelva a insuflar en nosotros su ser, como aquí dice. Dice, y toma su ser en el mío. Por eso, volverás a tener el ser de Dios y ya no el ser del mundo. Al mundo hay que dejarlo a un lado. Y hay que reconocernos en Dios, hay que reconocernos en Cristo. Incluso, hay una lectura donde le dice, hija, cuando quieras reconocerte, ven a reconocerte en mí, porque si no, te vas a equivocar. ¿Qué quiere decir? Que si alguien quiere verse a sí mismo, ver sus logros, lo que ha hecho en la vida, todo lo que ha conseguido, prácticamente se va a equivocar porque pensando que es una persona exitosa. Si otra persona se quiere reconocer en sí misma, pero no ha tenido logros, no ha alcanzado sus metas, y el mundo le ha sido hostil, entonces se va a equivocar porque va a ver en él a un ser fracasado. ¿Sí? Uh-huh. Y ya sea el exitoso o el no exitoso, los dos están equivocados porque lo que están midiendo no es lo que Dios había querido medir en ellos, que era el desarrollo de su vida divina, sino lo que están midiendo es el desarrollo de su vida humana, pero una vida humana que está basada en cosas que son negativas a la religión y que en definitivo no tienen nada de concordancia con Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a reconocer? A Jesús, nada más la vida de Jesús. Cuando nos veamos en Él. Y si no lo tengo. A nosotros mismos. Por eso, ¿pero qué vas a reconocer? Todo lo contrario de Dios. ¿De Dios al no Dios?
al no Dios, exactamente. Que el no Dios en algunas ocasiones es llamativo, ¿sí? Es halagador, ¿verdad que sí? O sea, pero en realidad, o sea, necesitamos quitar todo esto. Le dice Jesús a Luisa que hay que desechar todo lo externo, porque ya no el poseerlo o el desearlo, sino el solo contacto con ello, de tenerlo fuera, contamina el alma. Ojo con eso. Sí, y al cielo no entra carne y sangre, nada más pura santidad. Entonces o lo destruimos aquí y tenemos vida divina, o nos lo destruyen en el purgatorio y no Así tenemos es. vida divina, ¿no? Así es. Mejor Bueno, aquí. claro. La siguiente lectura es del volumen 3, la lectura 105, de agosto 3 de 1900. Dice Luisa, encontrándome en mi habitual Pero estado. espérame, creo que basta, es necesario decir que en esto que nos va a leer aquí Alejandra, lleva el punto principal, que es sin nosotros. Sin nosotros. Dios quiere encontrar en mi interior a ese ser que Él creó, pero sin nosotros. Entonces, ¿cómo compagino eso? Sí, es difícil de entenderlo. Uh-huh. Sin nuestros yo. Sin nuestros actos. O sea, nos quiere reconocer tal y como Él nos creó, pero sin actos. Porque en el momento que nosotros fuimos creados en Adán, en el momento que inicia su vida, no tenía actos anteriores. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entra totalmente vacío, y por eso es que la divinidad puede estar en él. Si la divinidad encontrara un hueco ahí, pero un hueco lleno de líquido, lleno de lo que fuera, ya no puede entrar. Entonces quedaría vacía la persona. Por eso a Luisa le decía mi pequeña recién nacida, porque un recién nacido no tiene actos. No tiene actos. Ajá. Exacto. Ajá. Y la quiere conservar como la pequeña recién nacida, para que nunca haga un acto de su voluntad. Y sin embargo, la vida divina en Luisa está creciendo continuamente. Y también quiere encontrar en nosotros a recién nacidos. Así es. No quiere encontrar niños que andan jugando, sino recién nacidos. Uh-huh. Dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, estaba deseando y buscando a mi amante Jesús. Después de haberlo esperado largamente, ha venido y me ha dicho, hija mía, ¿por qué me buscas fuera de ti mientras que podrías encontrarme más fácilmente dentro de ti? Cuando tú me quieras encontrar, entra en ti, llega hasta tu nada y ahí, sin ti, en el brevísimo giro de tu nada, descubrirás los cimientos que ha puesto en ti y las construcciones que ha levantado en ti el ser divino. Esfuérzate y ve. Yo he mirado y he visto los sólidos cimientos y los muros altísimos que llegaban hasta el cielo, pero lo que más me asombraba era que veía que el Señor había hecho este gran trabajo sobre mi nada, y los muros estaban todos cerrados, sin ninguna abertura. Se veía solo el techo, una abertura que correspondía al cielo, y en esta abertura residía nuestro Señor, sobre de una columna estable que sobresalía de los cimientos formados sobre la nada. Ahora, mientras estaba toda asombrada mirando, el bendito Jesús ha agregado: los cimientos formados en la nada significan que la mano divina obra ahí, donde está la nada, y jamás mezcla sus obras con las obras materiales. Los muros, sin abertura alrededor, significan que el alma no debe tener ninguna correspondencia con las cosas terrenas, tanto que no haya ningún peligro que pueda entrar, ni siquiera un poco de polvo, porque todo está bien cerrado. La única correspondencia que dan estos muros es para el cielo, esto es, de la nada al cielo, y del cielo a la nada. Este es el significado de la abertura hecha en el techo. La estabilidad de la columna significa que el alma está tan estable en el bien que no hay viento contrario que la pueda mover. Y yo que resido sobre esta, es indicio cierto que la obra hecha
es toda divina? Muchas cosas en esta pequeña lectura, ¿no? Perfecto. O sea, llega tu nada y ahí en el brevísimo giro de tu nada es en donde se va a formar prácticamente el inicio de este reino. Pero es sin ti, Alejandra. Ese es el detalle. Ese es el detalle, Ese es el sin detalle ti, que hay que Alejandro. afinar. Esto es algo que es, en verdad, yo creo que es una de las cosas más, ¿cómo diríamos?, enigmáticas de la divina voluntad. Y digo enigmáticas porque cuesta trabajo entenderlo. Si ya lo entendí, ahora se vuelve una de las cosas más difíciles de poder lograr. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos algo, un reto enfrente, siempre recurro a qué debo hacer. O sea, ¿cómo le hago para llegar a eso? Estoy poniendo de antemano a mi voluntad a obrar para poder llegar a estar sin voluntad. Totalmente absurdo. Porque mientras mi voluntad siga actuando, en definitiva todo lo que yo tenga, o sea, todo lo que yo haga, significa algo, una ganancia mía, y que lo traigo conmigo, por lo tanto, la divina voluntad no puede hacer morada en mí. Entonces, importante, sin ti. Bueno, otra cosa que es importante mencionar esto, que prácticamente es Jesús quien hace la obra en nosotros, no somos nosotros. Nosotros ponemos la disposición, ponemos el lugar, ponemos la parte material, pero la parte difícil, la parte espiritual, esa compenetración con Él, eso es de Él, no nuestro. Por lo tanto, no nos debería de preocupar el cómo. Que lo haga como quiera, cuando quiera, donde quiera. Lo que nos debe preocupar es llegar a ese punto de la nada, ¿sí? Así que bueno. Seguimos con algunas lecturas para después seguir comentando. Sí. Continuamos en el libro 4, en la lectura 109, febrero 19, 1902. Hija mía, en el ministerio público es necesario el uso de la voz para hacerme entender, pero en el ministerio privado mi sola presencia basta para todo, porque verme y entender la armonía de mis virtudes para copiarlas en sí mismas es lo mismo. Por lo tanto, la atención del alma debe estar en verme y en uniformarse en todas las operaciones interiores del verbo. Porque cuando yo atraigo al alma a mí, se puede decir, al menos por ese tiempo, que la tengo en mi presencia, que hace vida divina. Siendo mi luz como pincel para pintar, mis virtudes suministran los diferentes colores, y el alma es como tela que recibe en sí el retrato de la imagen divina. Sucede como aquellos puentes altos, que por cuanto más altos, tanto más precipitan a lo bajo una lluvia abundante. Así el alma, ante mi presencia, se pone en el estado que le conviene, o sea, en lo bajo, en la nada, tanto que se siente destruir, y la divinidad a torrentes hace llover la gracia sobre ella, y llega a sumergirla en sí mismo. Por eso debes estar contenta de todo, si hablo, y contenta si no hablo. Aquí todavía Luisa estaba muy acostumbrada a la presencia física de Jesús. Bueno, Estamos en 1902. estamos prácticamente al inicio, ¿no? O sea, al inicio, que es cuando Jesús la está acostumbrando, la está llevando prácticamente por el camino de las virtudes, pero sobre todo con Él. Y la fija, ella se fija totalmente en la presencia sensible de Él, ¿no? Así que bueno, poco a poco la va a ir desapegando, poco a poco la va a ir quitando todo esto, pero en el punto en el que la criatura se va deshaciendo de sí misma, es como Dios la va llenando de Él, que ese es el punto. Esto es de lo más, ¿cómo diríamos?,
sencillo, pero al mismo tiempo lo más difícil. Lo más sencillo porque en realidad lo que Jesús nos está pidiendo es: quítate lo tuyo para que yo te llene de lo mío. Y eso es lo más sencillo, llenarme de Él. Pero ahí estriba esa dificultad que es vaciarme de mí. Yo no sé si esté bien decirlo de esta manera, o sea, lo que hemos visto a través del tiempo con las personas, con nosotros mismos, es que estamos muy entusiasmados con la divina voluntad, nos gusta, nos agrada, nos llama mucho, es un imán tremendo, pero qué difícil es quitarnos nuestra propia humanidad, qué difícil es llegar al punto de desapego total, de no desear nada, nada, absolutamente nada. Y como que no es sencillo poder llegar a esto. ¿Cómo se le puede hacer? O sea, si lo queremos hacer por nosotros mismos, imposible. Entonces, aquí Jesús le dice a Luisa: por lo tanto, la atención del alma debe estar en verme y en informarse en todas las operaciones interiores del Verbo. Estar atentos a verlo y a estar. Estar atentos, estar siempre fijos en Él, confiando en Él, en la fe de que Él lo va a hacer, y sobre todo ese rodearnos de Él, o sea, rodearnos de la fe, que es Él mismo, y entonces Él nos va a conceder ese desapego total. ¿Sí? Así que bueno, pues nos ponemos en marcha. Sí, la solución está en Él. La solución está en Él. ¿Qué me toca a mí? No meterme. Perfecto. Tener fe y confianza. No te metas en donde no te llaman. Por eso, confianza. ¿Y qué más? La fe que todo esto es real. Así es. Y tener la firme decisión de querer vivir en este medio. ¿Sí? De unión con Él. A Luisa le preocupaba esto de la nada, ¿verdad? Por la siguiente lectura que vamos a hacer. A Luisa le preocupaba todo, ¿no? Todo. Es que Luisa es la representante de todos nosotros. A ver, vamos a ver. Es en el volumen 8, la lectura 17, de noviembre 18 de 1907. Le dice Jesús: hija mía, ¿y tú te afliges porque te sientes reducida en la nada? Pero fíjate cómo esto, ya Luisa ya está llegando a ese punto. Luisa se siente afligida porque dice: es que no tengo nada. Y realmente físicamente no tenía nada, porque estar en una cama es no tener del mundo, pero en su interior. No tenía apegos. No tenía apegos, no tenía deseos, no tenía ningún tipo de ligue con el mundo exterior. Su único apego y su único deseo era Jesús. Inclusive sus miserias, ya no tenía miserias, ya estaba vacía de sus miserias. Porque también eso es tener algo. De alguna manera, en esta etapa ya prácticamente ya no tenía miserias porque ya las había vencido. Si nos recordamos, en la pelea con el demonio, Jesús la enfrenta al demonio para eso, para purificarla del todo y que su amor no encontrara ningún obstáculo en poder venir a estar con ella. Así que a estos niveles las miserias de Luisa ya no existen en sentido práctico. Luisa se ve como mala por la cercanía con Jesús. Entonces cualquier ser creado, por muy, ¿cómo diríamos?, perfeccionado que esté, por muy desapegado que esté, el solo hecho de ser creado, el solo hecho de estar en presencia del ser creador, se va a sentir manchada, se va a sentir sucia. ¿Por qué? Porque está la diferencia entre lo increado y lo creado, que nunca te vas a ver a la par.
Sin embargo, Jesús te dice que estás en su mismo nivel, estás en su misma, ¿cómo diríamos? Sintonía. Y que el chiste es llegar a creerlo, que eso es lo que no creemos. No nos damos el lujo de pensar que esto es realidad y siempre nos vemos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces aquí Luisa está haciendo lo mismo. Te afliges porque te sientes reducida en la nada. Ya no tengo nada, ya no tengo sentimientos, no tengo amor, no tengo nada. Es curioso. A ver qué le dice Jesús. Más bien te digo que por cuanto más la criatura se reduce en la nada, tanto más es llenada del todo. Y si fuera aún una sombra de sí que deja, esa sombra impide que yo me pueda dar todo al alma. Y tu regresar siempre en la nada significa que vas perdiendo tu ser humano para readquirir el divino. Eso es maravilloso. En la medida que perdemos lo humano, adquirimos lo divino. El problema es que no lo creemos. Y como no lo creemos, no lo sentimos. Porque también ahí el no Dios se encarga en hacernos pensar que esto no es cierto y que no lo creamos. Es su trabajo. ¿Es su trabajo del no Dios? Sí. Porque no le conviene que la persona haga actos divinos y que viva la vida divina y que vivamos en la divina voluntad. Pero realmente el no Dios tendrá mucha importancia aquí. Pues sí. O sea, vamos a verlo así. Un poco más adelante Luisa le dice, Señor, soy muy mala. Ya ni siquiera tengo tentaciones. ¿Quién pone la tentación? Ella misma. El no Dios. El no Dios. ¿Y qué le dice Jesús? El alma que vive en mi voluntad, al alma que vive en mi voluntad, el demonio no se le puede acercar. Por lo tanto, ya ni siquiera tentaciones tendrá. Esa sería una de las señales para saber si realmente estamos viviendo o no en la divina voluntad. Cuando ya me sienta libre de tentaciones, mientras tenga tentaciones, estoy seguro de que estoy viviendo en mi voluntad. ¿Y ahí se me puede acercar el no Dios? Ahí se me puede acercar el no Dios. Pero en puntos así generales, a estas alturas con Luisa, o sea, sabemos, está empezando, pero tendrá todavía esa lucha interior. Tiene lucha con ella misma, porque no lo cree totalmente. Se siente mala, siente que no es nada, siente que no es digna, siente que incluso a veces le dice Jesús, ¿te burlas de mí? O sea, por todo lo que me estás dando y me estás diciendo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que ya no es la lucha con el otro, sino es la lucha contigo misma. Porque inclusive también se compara a ella con otras personas santas. Es que hay otras personas más santas que yo, ¿por qué no vas con ellos y les muestras todo esto? Uh-huh. ¿No? Y uno pensaría que entre más esfuerzo y más contacto con Jesús, uno se siente más lleno, más bueno, más amoroso, en lugar de cada vez menos. Pero es al contrario, ¿no? Bueno, para la divina voluntad sí, porque hay que llegar a la nada. Exacto. Porque si tú te sientes como más afortunado, como más, te sientes como más santo, sí, ya estás fuera. Sí, pero como con Luisa es la primera que está en esto de la divina voluntad, entonces ella quisiera sentirse con más amor, con más cosas, y se siente con menos, y va a decir estoy fallando porque cada vez estoy con menos de lo que debería de tener. A ver, seguimos. Ya. Ahora viene el 1125 de julio 4, 1912. Bueno, hay algo que también es importante. En esta renuncia, y este es uno de los puntos más difíciles, hay que renunciar a lo espiritual.
O sea, la renuncia a lo material es relativamente sencilla. La renuncia a lo moral, o sea, a los apegos a la familia, es difícil. Pero renunciar a lo espiritual, qué tremendo vacío y tremenda lucha para renunciar a tus virtudes. ¿Sí? Sí, a todo lo bueno que teníamos. Y eso todo el mundo lo ve como algo ilógico, porque la virtud supuestamente nos acerca a Dios. Y bueno, sí, estamos de acuerdo, es un camino para llegar a Dios, pero al mismo tiempo es un camino que me pone en diferencia con Dios. Porque a la hora que yo diga yo soy, no sé, obediente, la obediencia, todas las virtudes son medibles. ¿Y contra qué se miden? Contra más virtud o menos. Contra el absoluto que es Dios. Los atributos. Así es, que son los atributos divinos. ¿Sí? Entonces, renunciar a las virtudes, renunciar a todas tus prácticas de acercamiento a Dios. Dice, esta mañana, después de la comunión, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, ¿a qué estado me he reducido? Parece que todo me huye, sufrimientos, virtudes, todo. Fíjate las palabras de Luisa. Parece que todo me huye. O sea, ya no es que ella esté renunciando, sino que esa cercanía con la divina voluntad, esa cercanía con Jesús, va haciendo que sienta poco a poco en su interior menos lo que tenía antes, virtudes, ¿sí? Así Como que va quedando un cascarón nada más, ¿no? Así es, o sea, que no es labor de ella, no es labor de ella, sino es labor de la divina voluntad, labor de Dios, que la va desapegando en la medida que Luisa va aceptando todo el camino que Jesús le propone. Entonces Jesús, hija mía, ¿qué tienes? ¿Quieres perder el tiempo? ¿Quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto, en tu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar en ti. Has de saber que toda tú debes morir en mi voluntad. El sufrir, las virtudes, todo, mi querer debe ser la tumba del alma. Todo debe morir. Tus virtudes, tus deseos, bueno, toda la parte de la criatura, pero tus virtudes, ¿sí? El sufrimiento, algo que Luisa ya estimaba y que quería de repente sufrir, pero ahora también debe de renunciar a eso. Mi querer debe ser la tumba del alma, y así como en la tumba la naturaleza se consume, hasta en realidad desaparecer, y de esa misma consumación resurgirá vida más bella y nueva. Así el alma sepultada en mi voluntad, como dentro de una tumba, morirá al sufrir a sus virtudes, a sus bienes espirituales, y resurgirá en todo la vida divina. Si esto lo entendiéramos, si esto realmente lo pensáramos un momento, no se necesita mucho. ¿Por qué siempre tengo que poner en duda la palabra de Dios? ¿Por qué siempre tengo que ponerme a discernir la palabra de Dios? Se me hace, en verdad, un absurdo total. Porque lo que estoy diciendo no me está diciendo la verdad. O no sé lo que me está diciendo. No, lo que pasa es que no le creo a lo que está diciendo. Y esta última frase es perfecta, ¿no? O sea, el alma debe estar sepultada en mi voluntad como dentro de una tumba. Morirá al sufrir a sus virtudes, a sus bienes espirituales y resurgirá en toda la vida divina. ¿Cuáles serían los bienes espirituales? Todos los actos piadosos que tenemos. Todas las gracias que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha comunicado, esos son sus bienes espirituales. Los dones que te han dado. Y Jesús lo está diciendo de una manera tan sencilla,
O sea, que debes estar así en ese punto, ¿sí? Y solamente de esa manera podrás resurgir a la vida divina. Regresando un poco al Evangelio en las bienaventuranzas, cuando Jesús le dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿son estos los que renuncian a sus bienes espirituales? ¿Sería lo mismo? De alguna manera, o sea, eso está enfocado hacia esta parte. O sea, ahí todavía es en el sentido de humildad. Sí, ¿cómo diríamos? Una persona que no siente nada que sea ella, que se pone en ese punto de humildad, pero todavía es algo. Para la santidad humana es perfecto. Para la santidad divina, de ahí, de ese estado, debe brincar. Sería un estorbo. Sería un estorbo, porque es una virtud. Hija mía, parece que quieres imitar a los mundanos, que son llevados a lo que está en el tiempo y termina, y a lo que es eterno no lo toman en cuenta. Amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? ¿Por qué no quieres vivir solo de la vida del cielo, aún estando en la tierra? Mi querer es el amor, lo que no muere jamás. Así que para ti el sepulcro debe ser mi voluntad. La lápida que te debe encerrar, lapidar, sin darte la esperanza de salir, es el amor. Y además, cada pensamiento que se refiere a sí mismo, aún sobre las mismas virtudes, es siempre un ganar para sí mismo y huir de la vida divina. En cambio, si el alma piensa solo en mí, me ve solo a mí, toma en ella la vida divina. Y tomando la vida divina, huye la humana y toma todos los bienes posibles. ¿Nos hemos entendido? Aquí otra cosa que está diciendo que es tremenda, porque en realidad así lo veo yo, que dice, y además, cada pensamiento que se refiere a sí mismo, aún sobre las mismas virtudes, es siempre un ganar para sí mismo y huir de la vida divina. O sea, el solo pensar en algo referido a mí, estamos fuera, ¿sí? Qué difícil de veras llegar a este punto de no pensar ni siquiera nada para mí. Sí, no es muy entendible hasta Así es. Que se va viviendo. En el 19, libro 19, en la lectura 24, mayo 27 de 1926. Hija mía, este sentir de más, tu nada, no se opone al vivir en mi querer, más bien es un deber tuyo. Todas mis obras están formadas sobre la nada, y por eso el todo puede hacer lo que quiere. Si el sol tuviera razón y se le preguntase, ¿qué haces de bien? ¿Cuáles son tus efectos? ¿Cuánta luz y calor contienes? Respondería, yo no hago nada, solo sé que la luz que Dios me dio está investida del querer supremo, y hago lo que quiere. Me extiendo donde quiere y produzco los efectos que quiere. Y mientras hago tanto, yo quedo siempre nada, y todo lo hace el querer divino en mí. Y así todas las otras obras mías. Toda su gloria es quedar en la nada para dar todo el campo a mi voluntad para hacerla obrar. Solo el hombre quiso hacer sin la voluntad de su Creador. Quiso hacer obrar su nada, creyéndose bueno a cualquier cosa. Y el todo, sintiéndose pospuesto, por la nada salió del hombre, el cual se redujo de superior a todos, a estar por debajo de todos. Por eso haz que tu nada esté siempre en poder de mi querer, si quieres que la unidad de su luz obre en ti y llame a nueva vida la finalidad de la creación. Bueno, solo el hombre quiso hacer sin la voluntad de su Creador. Creyendo que éramos mejores que él. Así es. Bueno, prácticamente creo que seguimos en la misma tónica y toda esta lección nos invita a llegar a nuestra nada.
de desapegarnos de todo, de permitir que el amor divino nos penetre y que este amor divino sea el que nos conduzca de aquí en adelante, ¿no? Y es un trabajo diario, ¿no? Diario, continuo, de cada minuto, de cada segundo, estar siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y estar con esta seguridad que en la divina voluntad los actos repetitivos, definitivamente no tienen ¿cómo diríamos? Ese concepto que nosotros tenemos de siempre hacer lo mismo. Cuando nosotros practicamos las mismas acciones continuamente, llegamos o al aburrimiento, al fastidio, ¿sí? Porque nuestras obras se quedan siempre en el mismo lugar. En la divina voluntad no es así. Cada vez que nosotros actuamos haciendo lo mismo, por ejemplo, Luisa diciéndole a Jesús, te amo. Si ese te amo va en la divina voluntad, es un crecimiento de vida divina en Luisa, es un desarrollar o darle a Dios la oportunidad de sacar nuevas obras en cada te amo. Por lo tanto, ese te amo va a ser siempre diferente, siempre. Y esta es la fabulosa experiencia de vivir en la divina voluntad. Nosotros sin ella queremos hacer múltiples cosas. Algunas se logran, otras no, pero siempre son obras externas, que algunas pueden ser para gloria de Dios, en beneficio de la humanidad, pero nunca llega a ser una obra divina que comparta con Dios su naturaleza. Acá tenemos esta posibilidad de no creyéndome bueno, porque aquí es creyéndome bueno, hago cosas. Si no me creo bueno, llego a mi nada, es cuando realmente estoy dándole a Dios lo más que Dios puede aspirar, que es recibir su misma vida. ¿Vale la pena? Sí. Bueno, con esto terminamos esta lección. Y pues amigos, gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Gracias a ustedes.